bastante Solo los quarks y más extenso. Nos habría dado algo para hacer algo más extenso, nombre ¿no? de los quarks, símbolo, generación, isopín sabor, color... Pues tú fíjate, la introducción histórica en el 32, ya fíjate, inicios del siglo XX, bueno, 1932, tal. Solo se tenían pruebas, no es que no se hubiera postulado, pues solo se tenían pruebas de protones, electrones, neutrones y fotones. El Pauli postuló la existencia de los neutrinos, pero hasta 1956 no se detectaron. Así que, ¿en qué capítulo es? Pero bueno. Luego descubrieron, en los rayos cósmicos, descubrieron cosas como... A ver, ¿dónde está esto? Aquí. El positrón se descubrió en los rayos cósmicos y ya fue la primera antipartícula. Cada partícula tiene su correspondiente antipartícula y cuando chocan entre sí se extinguen las dos. El muón, 1936, con carga negativa y masa 100 veces superior a la del electrón. En 1947, el pión, 3 distintos, el pión neutro, positivo, negativo. En 1964, ya por fin, Murray Gell-Mann y George Wade fueron los primeros que hablaron de quark, pero al principio hablaban solo de 3 quarks. El up, down y strength. U, D, D. ¿Vale? Y a esto se llama sabores, o carga de sabor, ¿vale? De los quarks, porque claro, no es carga eléctrica, es carga de sabor. Es otra propiedad, otra característica. El up tiene carga eléctrica fraccionaria, más 2/3, entendiendo como unidad de carga la carga del electrón. El down tiene menos 1/3, entonces un protón, por ejemplo, tiene 2 quark up y un down. Total, carga positiva más 1. El neutrón tiene 2 down y un up, carga neutra, 0. ¿Vale? Luego se postularon o se detectaron o se propusieron otros 3 quark más, con lo cual ya tenemos 6, arriba, abajo, extraño, encanto o encantador, cima y fondo, up, down, strange, sharp, stop y bottom. ¿Vale? La peculiaridad de los quarks, nunca están aislados, jamás, nunca se encuentran aislados, siempre están agrupados. Entonces, para poner orden a todo esto, se empezaron a clasificar las partículas. Las propiedades de las partículas que permiten clasificarlas, no sé qué, aparte de que se encuentren, sean elementales o esto, la masa, la carga eléctrica y el spin, que tiene que ver con el giro de la partícula. Momento angular intrínseco. 3 familias. Familia 1 son las que se encuentran en la materia conocida hoy en día. Familia 2, partículas de alta energía, se detectan en aceleradores de partículas y en rayos cósmicos. Familia 3, solo en los primeros momentos tras el Big Bang, muy alta energía. ¿Vale? Entonces, clasificamos las partículas como partículas elementales y partículas no elementales. Las partículas elementales son indivisibles hasta ahora. Hasta ahora. ¿Vale? Y se pueden clasificar como leptones, que se encuentran solos, por ejemplo, el electrón es un leptón, o quarks, que nunca se encuentran aislados, ¿vale? El up, down, tap, bueno, los 6 que conocemos. Como leptones tenemos de la familia 1 el electrón y su correspondiente, bueno, no antipartícula, sino el neutrino electrónico. Oye, por favor. Qué escandalosos que son, por Dios, de verdad. La masa, bueno, estos son datos, total, datos que no valen para nada, pero bueno, que existen de la familia 1, el electrón y el neutrino. Este sí se ha detectado realmente, claro, está de la familia 1, se ha detectado en los rayos cósmicos. El muón, el neutrino muónico también, y el tau y el neutrino tauónico. Todos tienen el spin semientero y -1 o 0, -1 o 0 de carga. Las correspondientes antipartículas, el positrón, el antineutrino electrónico, el antimuón, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego los quarks, los 6 que conocemos, no, los 6 que conocéis, de la familia 1 solo el up y el down. O sea, que formen parte de la materia conocida, solo estos 2. De hecho, un átomo tiene protones, neutrones y electrones. Y cada protón tiene 3 quarks y cada neutrón tiene 3 quarks, ya está. O sea, otra cosa son otras partículas que se hayan detectado, tal. Bueno, ya, cuando empecemos a hablar de las partículas de intercambio, la cosa se complica. Los quark, charm y strange, que son de la familia 2, alta energía, y el top y el bottom, que son de muy alta energía, familia 3. Cuando se empezó a hablar ya de partículas no elementales, existen 2 clases, bariones, formadas por 3 quarks, y mesones, formados por 2 quarks. Aquí surgió un problema, y es que solo con este número de quarks
no podemos explicar todos los bariones y todos los mesones porque incumpliríamos el principio de exclusión de Pauli. Nos encontramos con partículas que estarían en el mismo estado y no puede ser. Entonces hubo que asignar a los quarks, aparte de definirles una carga de sabor, que es una carga de color o un color. Y se cogieron pues los 3 colores básicos, rojo, azul y verde. Ya está. Total, para cada quark existen 6 cargas de sabor y por cada una de ellas 3 cargas de color, por lo cual tenemos 18 quarks distintos, más las 18 correspondientes antiquarks. Y las combinaciones, bueno, había una tabla que la tenía por aquí, que no la he puesto porque es una locura total, no merece la pena, como ejemplo de bariones, es decir, de partículas que están formadas por 3 quarks, teníamos el protón, el neutrón, lambda, delta, sigma, psi, omega, y como ejemplos de mesones que están formados por 2 quarks, el pión, el kaón, la partícula phi, j psi, upsilon, en fin, cada una con sus masas, pues masas que van para los bosones, desde 938 a 1600 y pico, medido en megaelectronvoltios por partido por c cuadrado. Es la unidad en la que medimos las masas de las partículas, ¿vale? Y para los mesones, pues mira, entre 140 y 9460. Aquí la cosa es bastante curiosa. Además, si están formados por quarks, ¿por qué tienen estas masas tan distintas? Pues luego hablaremos del bosón de Higgs. Vale. Bien, pues todo esto puso orden o se intentó organizar pues todos los tipos de partículas que se fueron detectando en aceleradores de partículas, etcétera. Cada vez que aparecía una nueva, a ver qué carga tiene, qué spin, qué masa, qué no sé qué tal, qué no sé cuánto. Y cada una su correspondiente antipartícula. Y nos quedamos aquí en hablar ahora de las 4 interacciones fundamentales de la naturaleza. Interacción gravitatoria entre masas, siempre atractiva, ¿vale? Siempre es atractiva. Interacción electromagnética, que puede ser atractiva o repulsiva, y es entre cargas. La interacción nuclear débil, que se pone manifiesto cuando un leptón o un quark cambia de sabor. Pues de up paso a down, y resulta que lo que era un protón se transforma en un neutrón. ¿Vale? Ahí se produce una interacción de tipo nuclear débil. Y la interacción nuclear fuerte, de la que hablamos cuando hablamos de la estabilidad del núcleo, al hablar de radiactividad y de física nuclear, que tengo en realidad 2 componentes, una componente fundamental y una componente residual. La componente fundamental es la que se da entre quarks, dentro del protón o dentro del neutrón. Y la componente residual es la que se da entre los nucleones. Protones con neutrones, protones con protones, neutrones con neutrones, ¿vale? Esa es la característica de la interacción. Las partículas a las que afecta, en el caso de la fuerza gravitatoria, afecta a los quarks. Partículas elementales, claro. A los quarks y a los leptones, a los dos. La fuerza electromagnética también afecta a los quarks y a los leptones. Esto es todo curiosidad, ¿eh? Esto no va a entrar en el examen, ¿eh? Si lo digo porque estáis tomando apuntes como locos, no va a entrar en el examen. Pero no me van a preguntar esto, por Dios. Gastar memoria en esto no merece la pena. En los leptones, excepto los neutrinos. A los neutrinos no les afecta porque no tienen carga. ¿Vale? A los neutrinos no. Luego tengo la fuerza nuclear débil, que también afecta a los quarks y a los leptones. Recordamos, los quarks nunca estaban sueltos, los leptones sí. El ejemplo más claro es el electrón, es un leptón. Y la nuclear fuerte solo a los quarks. Porque en el núcleo no tengo leptones. No tengo leptones. Quarks. Tengo agrupaciones de quarks que son los protones y los neutrones. ¿Vale? Eso en cuanto a la partícula a la que afecta cada una de las interacciones. Esto es la partícula, partículas. Vale. El alcance para la gravitatoria y para la electrostática o electromagnética, no electrostática, el alcance es infinito. En principio, infinito.
De hecho, pues coño, nosotros estamos a no sé cuántos millones de años luz del centro de la galaxia y la fuerza gravitatoria hace girar al Sol alrededor del centro de la galaxia, o sea que tiene alcance en principio infinito. Claro, esto se nota, a pesar de que la constante es mucho más pequeña, recordáis 10 a la menos 11, se nota porque estamos hablando de objetos muy masivos. Estrellas con masas, la del Sol del orden de 10 elevado a 30, pero es una estrella pequeñita. Hay estrellas con masas mucho mayores y ya no te quiero ni contar un agujero negro. Entonces hablamos de masas, ¿no? Aunque la constante de proporcionalidad sea muy pequeña, la fuerza es relativamente, bueno, se nota a esas distancias. La fuerza electromagnética, como no tenemos cargas tan exageradas en la naturaleza, pues a lo mejor se nota menos. Y parece que el alcance es menor, pero no, el alcance también es infinito. La fuerza nuclear débil tiene un alcance de 10 a la menos 18 metros. Es decir, solo el 0,1% del tamaño de un protón. Solo el 0,1% del tamaño de un protón, prácticamente nada. Y la fuerza nuclear fuerte del orden del tamaño de un núcleo, es decir, del orden de 10 a la menos 15 metros, en cuanto al alcance. Ahora, si nos fijamos en la intensidad, de las interacciones y le asignamos a la más fuerte de todas el valor 1, a ver si la tabla, bueno, le asignamos intensidad. A la más fuerte de todas, el valor 1, sería la interacción nuclear fuerte. La siguiente en intensidad es la electromagnética, que con respecto al nuclear fuerte es del orden de 100 veces menos intensa, pero solo 100 veces. Lo que ocurre es que no tenemos cargas muy importantes. Si recordáis de campo eléctrico, no sé cuántos microculombios, 10 a la menos 8 culombios, o sea, carga pequeñita. El electrón son 10 a la menos 19. Y sin embargo, en campo gravitatorio, la Tierra, 5,98 por 10 elevado a 24. Claro, lo que perdíamos por un lado lo ganábamos por otro. Pero en realidad, en intensidad, si comparo objetos con la misma tal, esta es 100 veces menos intensa que la nuclear fuerte. La nuclear débil es del orden de 1.000.000 de veces menos intensa que la nuclear fuerte. Y ya la gravitatoria, del orden de 10 a la menos 38 veces menos intensa que la nuclear fuerte. Pero insisto, objetos masivos verdaderamente con masas enormes. ¿Vale? Bueno, tenemos partículas, un montón de partículas y tal, de todo tipo, para todos los gustos, habidos y por haber, y con todos los nombres que se puedan ocurrir. Tenemos 4 tipos de interacciones fundamentales y aquí ya hay que poner orden con todo. Entonces surge lo que se llama el modelo estándar. Surge lo que se llama el modelo estándar. Esto ya entra en... No. De física de partículas no voy a preguntar nada. En el examen de la semana que viene, física nuclear, mecánica cuántica, hasta donde hemos llegado en la mecánica cuántica y relatividad. Ya está. Y hasta donde hemos llegado a relatividad, es decir, los 4 ejemplitos que hicimos de tiempos, longitudes, tal, con el gamma y ya está. Buscaré cuestiones ahí de lo que sea y no sé cuánto y tal. No hay ejercicios de 3 puntos largos, sino va a ser básicamente cuestiones, 8, 10, 28, yo qué sé. Bueno, modelo estándar. El modelo estándar dice que existen partículas que son las partículas que constituyen la materia. Para el modelo estándar tengo, por un lado, las partículas constituyentes de la materia. Estas partículas se llaman fermiones, en honor a Enrico Fermi. Fermiones. Son fermiones los leptones, son fermiones los quarks,
Son fermiones los bariones, que recordamos eran combinaciones de 3 quarks. Protón, neutrón, había algunos más por ahí, pero esos son fermiones, son partículas que constituyen la materia. Y luego hay partículas que se llaman partículas mediadoras, que son las responsables de las interacciones. Es decir, considera que una interacción electromagnética se produce cuando entre dos partículas se intercambia un fotón. Es decir, eso es una interacción de tipo electromagnético, un intercambio de un fotón entre dos partículas. Una interacción de tipo nuclear débil, se intercambia un bosón. Y una interacción de tipo nuclear fuerte se intercambia, si es fundamental, un gluón. Y si es residual, un mesón. Los mesones eran los de 2 quarks, ¿vale? Y ya, si es una interacción de tipo gravitatorio, todos estos se han detectado, ¿eh? Y si es una interacción de tipo gravitatorio, se intercambia un gravitón. Y este no se ha detectado todavía. Este todavía no se ha detectado. Entonces tengo, para el modelo estándar, por un lado, las partículas constituyentes de la materia y por otro lado tengo las partículas mediadoras. Son las partículas mediadoras de las fuerzas que son lo que se llaman bosones. Son partículas de intercambio, por decirlo de alguna manera, ¿vale? ¿Qué partículas mediadoras tenemos? Tenemos el fotón, que es la partícula mediadora de la interacción electromagnética. Tenemos los bosones intermedios, o bosones gauge. Bosones intermedios, que se llaman bosones también gauge, que son los responsables de la interacción nuclear débil. Vaya, ¿dónde vas? Interacción nuclear débil. Tengo los gluones, que son los responsables de la interacción nuclear fuerte. Nuclear fuerte fundamental. Tengo los mesones, que eran los que tenían 2 quarks, los que estaban formados por 2 quarks. Aquí. 2 quarks. ¿Vale? Y que son los responsables de la nuclear fuerte residual. Y por último, pero no, que no se ha detectado todavía, tengo el gravitón, que es responsable de la interacción gravitatoria. Y este todavía no se ha detectado. Todavía no se ha detectado. Este de la interacción gravitatoria. Ejemplos. Ejemplos de estas partículas. ¿A quién coño se le ha pensado, se le ha ocurrido pensar en una interacción como un intercambio de partículas? Vamos a ver. Tengo el tipo, vamos a poner aquí la interacción. Vamos a poner aquí el mediador. El mediador, la masa, la carga, el spin y ya está. Con esto tengo bastante. No necesito más.
Venga, vamos a hacer una tablita resumen y con esto ya terminamos. Bueno, os cuento lo del bosón de Higgs. De la interacción electromagnética. Electromagnética. Mediador, el fotón. Mediador es el fotón. La interacción electromagnética. Tiempo. Masa del fotón. Carga del fotón. Spin del fotón. Masa del fotón, 0. Bueno, aproximadamente 0. Carga del fotón, 0. Spin, entero. Tiene spin, 1, el fotón. Y interacción electromagnética. Interacción nuclear débil. Nuclear débil. Pues tenemos al menos 2. Insisto, todo esto porque me lo he copiado. Yo esto no me lo sé. No tiene ningún sentido dedicar memoria a esto. El W más, el W menos. Que esto, fíjate, oye, 80,4 gigaelectronvoltios partido por C cuadrado. Es un dato que no debes olvidar para el examen. Bien. Carga neutra, no, perdón, estos dos sí que tienen carga. Uno puede tener carga más 1, otro menos 1. Spin, 1, spin entero, ¿vale? La partícula Z0, que tiene una masa de 91,2 gigaelectronvoltios partido por C cuadrado. Si ponéis 91,1 os suspendo, ¿vale? Que no tiene carga y que tiene un spin entero también. Son responsables, es lo que se llaman los bosones intermedios. Estos son los bosones intermedios. ¿Vale? De la nuclear fuerte, de la fundamental, vamos a poner aquí fundamental, acá está. Tengo los gluones. Gluones, fíjate. Que tienen, ojo, masa aproximadamente 0, carga 0 y spin entero. Gluones S. Bueno. Esta es la interacción que se da, la partícula que se intercambia entre dos quarks dentro de un protón o dentro de un neutrón. Intercambian un gluón. Y luego, ya entre nucleones, entonces lo que tengo, que esta es la residual, la nuclear residual, lo que tengo son los mesones. Mesones, que tienen dos quarks y que ya os puse algunos ejemplos de mesones en una de estas tablas, creo. Sí, mesones. Pión, kaón, phi, j-psi, upsilon, ¿vale? Son partículas de intercambio entre protones, entre neutrones, protones con neutrones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Por lo cual, pues existen varios y spines también varias posibilidades, varios. Y ya de la gravitatoria, el gravitón, el famoso gravitón. Y no está detectado, no se sabe cuál es su masa. Se le supone una carga neutra y se le supone spin 2. También supuesto. Se le supone. Todavía nadie ha sido capaz de detectar el gravitón. ¿Vale? Bueno, y ya, para terminar. Por fin. ¿Vas a venir a la oración? Dime. ¿Y si vas a venir a la oración? Que Si vas a venir a la oración. Sí. A ver, tenemos el martes día 11. Tenemos el examen. Las clases vuestras terminan el día 13. El examen de si alguien tiene que recuperar algo, quiere subir algo de esta evaluación, si el martes 11 tenemos el examen, pues ya tenemos las notas de todos los temas antes de este,
soy 6, coño, pues lo normal es que para el miércoles ya esté más que corregido, ¿no? Y oye, me decís si alguien quiere hacer algo de subir nota de algún tema, tal, no sé qué, no sé cuánto, y lo preparamos para el viernes en la hora esa que se ha puesto oficialmente el examen de física. Creo que era de 11 a 12 y media. O de 11 y media, no sé qué horas haya puesto. ¿No lo sabéis? ¿No sabéis el horario que os he puesto de exámenes de estar en claro? Pues eso. Sí, lo mandó la tutora. Pues eso. Está el horario El horario nos lo mandó a nosotros también Gregorio. Yo lo tengo aquí. Física, viernes 14. De 11 a 12 y media. De 11 a 12 y media, ¿ves? Y yo tengo clase a las 11 y media con otros cursos, no sé cómo lo voy a hacer. No tengo ni idea. Haremos como los borrachos, nos dividiremos. Yo creo que lo tengo por aquí. Propuestas de fechas. A ver, Nancy, si vas a ir a la graduación. Dime. A la graduación. Que si vas a venir. Ah, a la graduación, coño. Es verdad que mandasteis pero no os he contestado. Pues tengo que mirarlo, pues no sé si tengo algo. Si no tengo nada, pues sí, claro que sí. ¿Dónde lo tengo yo esto? Sí. Graduaciones, segundo bachillerato, física. Ah, no, está aquí, espera, está aquí. Calendario fin de curso, segundo bachillerato. Este es lo que nos han mandado a nosotros y supongo que vosotros lo tendréis también. Final de las clases, jueves 13, último día de clase. Como nosotros ya tendremos todo evaluado, todo visto, pues ya lo tenemos más que solucionado. Y han puesto el examen de física el viernes 14 de 11 a 12 y media. Que será, por si alguien tuviera que recuperar algo, creo que hasta ahora no tenéis nada que recuperar de esta evaluación. Y las otras también están aprobadas. Pues bueno, a no ser que a alguien les haga un desastre el examen del martes, pues nadie tendría que recuperar nada, pero igual alguien quiere subir nota. Subir nota lo quieres. Vale. Pues eso sería el viernes. La evaluación, las sesiones de evaluación serían el 20 de mayo. Viernes, fíjate. Lo que ya, bueno, si no hay clases, pues ya esta semana, como estáis de exámenes, lo que sea, no tendremos clase. Yo, si queréis que hagamos ya repasos de EBAU, los que se vayan a coger física para el EBAU, porque si no, yo estoy sin clase. Y luego ya, exámenes, tal, no sé qué, no sé cuántos, no creo que tengamos que ir a la extraordinaria. Pues eso. ¿Dónde estaba? Estaba hablando de esto. Bueno, ¿qué es eso del bosón de Higgs? Vale. Si os habéis fijado, resulta que hay partículas en las que he puesto tablas, por ejemplo. Alguna que había con tablas. Es que lo de las tablas de las partículas... ¿Vale? Mira, por ejemplo, características de las partículas elementales, por ejemplo, aquí, de los leptones, los quarks. Son, en principio, partículas bastante parecidas, pero, joder, uno con una masa de 2,3, otro con una masa de 173.070. Aquí hay algo que no... ¿De dónde narices viene esa masa? La masa de la partícula, porque claro, la masa de una cosa... Bueno, pues pues estamos ya en el año 2000, o 2000 y algo, un tiparraco, el tal Higgs dijo que la masa de una partícula proviene de la interacción de esa partícula con un campo que llamó el campo de Higgs, ¿vale? Y al interaccionar esa partícula con ese campo le confiere masa a la partícula. Entonces, como se trata de una interacción fundamental, era necesario encontrar una partícula de intercambio. Igual que tenemos para la interacción gravitatoria, el gravitón, para la electromagnética el fotón, los bosones intermedios o gauge, los gluones, los mesones, los tal, no sé cuántos. Todo esto son partículas, excepto el gravitón, que no se ha detectado, pero las otras son partículas que se han detectado. Entonces se postula que son partículas de intercambio. Entonces era necesario postular una partícula de intercambio que justificara esa interacción.
de las partículas, los quarks, los leptones, etcétera, con el campo de Higgs. Y esa partícula es el famoso bosón de Higgs. Hasta el año 2012 no se había detectado. En el año 2012, en la Universidad de no me he apuntado. En la Universidad de no sé dónde se detectó por fin el bosón de Higgs. Y al año siguiente lo volvieron a detectar. Y eso supuso que en el año 2013 le dieran el premio Nobel de Física a Tiparracueste. O sea que el famoso bosón de Higgs, es eso, es una partícula mediadora o de intercambio, que es la que se supone, la verdad es que es una cosa que parece casi filosofía, ¿verdad? Es decir, no, la masa de una partícula en realidad proviene de la interacción de esa partícula con un campo que se llama el campo de Higgs. Y la partícula mediadora entre ese campo, pues como el campo gravitatorio, el campo electrostático, ¿no? Pues la partícula mediadora de ese campo, del campo de Higgs, es un bosón, la partícula mediadora es un bosón, y se llamó bosón de Higgs. Hasta 2012, partícula postulada, cuya existencia, bueno, se había teorizado, pero no se había podido detectar, en el 2012 se detectó. No me lo preguntes porque me parece alucinante. Yo esto digo, de la marinera, me quito el sombrero, ¿no? Con esta gente. A mí me parece espectacular lo que hace. También me parece alucinante que seamos capaces de hablar de pues eso, los gluones, la interacción nuclear entre quarks dentro de un protón 10 a la menos 18 metros y sin embargo no conozcamos el fondo del mar. Ha habido más gente en la superficie de la Luna que en la fosa de las Marianas. Bueno, me parece alucinante, esto me parece alucinante, pero por otro lado me parece curioso eso, que conozcamos también esto, o también, no sé, todo esto es mucho teoría, igual de repente llegan, te sacan el acelerador 5.0, igual que ahora la PlayStation 5, y resulta que lo que antes era una partícula, ahora son 15. Ya no me fastidies, ¿hasta dónde vamos a llegar, no? Vete tú a saber. Porque fíjate, a principios del siglo XX, ¡buah!, los protones, los no sé cuántos, el descubrimiento del neutrón, Chadwick, fíjate, una partícula que no tiene carga, tal. Y luego ya dice, no, que son 3, tú. En fin. Bueno, insisto, esto estaba en el programa, os lo cuento, bueno, incluso hablan de otras cosas, pero no vamos a tener tiempo de verlo. Yo os lo cuento, a mí me parece, bueno, cuando menos curioso. Os daréis cuenta de que con el tema de partículas solo acariciasteis la superficie. Con el tema de los quarks, los tipos de quarks, las familias y tal, os quedasteis un poco ahí nada más que en eso. Pero bueno, oye, el conocimiento pues no está mal. Por lo menos un poquito de cultura en este sentido. Esto ya sí es física del siglo XXI, estamos hablando del bosón de Higgs que se detectó en el 2012, hace 9 años. O sea que estamos hablando de cosas que han ocurrido hace 9 años. Yo cuando veo esto y veo que los quarks ya se plantearon en el 1964, digo, pues yo no en el 65, por Dios, si ya estoy en los libros de texto. No me fastidien. Bueno, pues fijaos, vosotros también, porque esto es del 2012. O sea que ya estáis en los libros de texto. Vale, pues ya está. Bueno, mañana es viernes, mañana no tenemos clase. El lunes sí tenemos clase, el sábado no tenemos el martes. Pues si queréis el lunes, traeros dudas de física nuclear, de mecánica cuántica, lo que hemos visto, de la hipótesis de Broglie, alguna cosilla, insisto, yo no lo he visto casi nunca, pero sí ha salido. Del tema de la radiación del cuerpo negro, la ley del desplazamiento de Wien, la ley de Stefan Boltzmann, entender o explicar el porqué de la discontinuidad de los espectros, el principio de incertidumbre, como muy por encima, porque tampoco hay problemas de eso, problemas numéricos de mecánica cuántica, el cálculo de la longitud de onda de Broglie, para de contar. Luego de desintegración nuclear, de física nuclear, pues cinética o reacciones de radiactividad o desintegraciones naturales, a ver las modificaciones de los números atómicos, números mágicos. Y en cuestión de temas de relatividad, pues, hombre, pues un poco, yo qué sé, de qué va eso del experimento de Michelson-Morley, que en el libro viene seguro, estoy convencido que viene. Y pues un poquito lo de la dilatación del tiempo, la contracción del espacio, la masa relativista, cositas de esas. Lo del gamma, recordad, raíz cuadrada de 1 menos v cuadrado partido por c cuadrado, de tal, más. Y ya está. Y el martes nos lo quitamos de medio. Y aquí para ir después, Gloria, esto se ha acabado, ¿eh?
Esto se ha terminado. Y ya lo siguiente, la EBAU. Ahora mismo es la 1 y... si nos quedan 10 minutos. ¿Ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, ¿tenéis dudas de lo que hemos visto? Bueno, de esto... Bueno, mejor ni hablar. De esto mejor ni hablar. Digo, de óptica ya está visto, examinado y tal, de física moderna, lo que estuvimos hablando, de física nuclear, ¿ves? Protones, neutrones, hasta aquí estaba todo muy bien, ¿verdad? Hasta aquí estaba todo muy bien. Los neutrones, no sé cuántos, el número másico, no sé qué, la interacción nuclear fuerte, 10 elevado a 38 veces más intensa que la gravitatoria, 10 elevado a 2 veces más intensa que la electrostática, alcance limitado, 10 a la menos 15 metros, tal, relacionada con la famosa fórmula de Einstein, incremento de masa por velocidad de la luz al cuadrado. Esta, recordáis, es la energía total. La energía total es la diferencia entre la energía relativista en movimiento y la energía relativista en reposo, por eso es incremento de M, ¿vale? Si quiero calcular la energía de enlace, es dentro de un núcleo, sumo la masa de los nucleones y le resto la masa del núclido. Hay diferencias de masa y eso multiplico por la velocidad de luz al cuadrado. La energía de enlace por nucleón, que es la que me da la estabilidad del núcleo, divido por el número másico, ¿vale? Luego teníamos, bueno, unidades que estábamos utilizando, el megaelectronvoltios, no sé cuánto. Esta relación, ¿vale? Masa... Todas estas relaciones las vas a dar, ¿no? Sí, estos datos siempre se dan, siempre se dan. O sea, no hace falta que memoricéis. La carga del electrón, una unidad de masa atómica 1,6605, tal, no sé qué, no tanto. Esto es siempre datos, siempre se dan, siempre. Y si alguno no lo he dicho, me lo decís y os lo doy en el momento. O sea que la velocidad de la luz 3 por 10 elevado a 8, esto está de sobra decirlo, ¿no? Constante de Planck, constante de no sé qué, todos esos datos siempre se dan, ¿vale? Cálculos muy sencillotes de variaciones de energía, energías de enlace, cosas de estas, no es complicado, ¿vale? Bueno, esto es más teórico que otra cosa, la radiactividad natural, las leyes del desplazamiento de Soddy-Fajans, esta sí, porque hay ejercicios que salen, bueno, las series radiactivas, no sé cuánto, esto es más teórico que otra cosa, y en los ejercicios tipo BAU hicimos algunos, de estos son de BAU, donde hablan de estos, radiactividad natural. Normalmente te dicen tal, a ver cómo cambia el número básico, el número atómico, tal. Evidentemente no hay que saberse el elemento, no hay que saberse el elemento. Si te lo sabes está muy bien, pero ante la duda no lo pongas. Con A, B, C, X, Y, lo que sea. Sí que tenéis que saber, claro, la partícula alfa 4,2, la partícula beta 0-1 y la radiación gamma nada. O que algunas veces esto viene como núcleo de helio. He 4,2. ¿Vale? Son partículas con carga positiva, aunque no se ha puesto aquí la carga. Estos son ejercicios de desintegraciones naturales y luego la cinética de la reacción, que básicamente tenéis estas dos y estas dos, si es con lambda o es con el tiempo de vida medio. El tau, que es el tiempo, la vida media, es el inverso de lambda, con lo cual es inmediata, pero esta se utiliza muy poco. Se utiliza más, por supuestísimo más, el tiempo de vida media, ¿vale? En algunos de los ejercicios que hicimos, deducíamos la relación con, hablando de, porque decía, pasa un tiempo de tantos periodos de semidesintegración, 2, 3, 4, tal, no sé cuánto. Entonces recordar que también se puede poner, estaba hecho aquí en este que tenía la tabla, ¿dónde está? Este famoso. Se puede poner también la relación con potencia de 2. N es igual a N sub 0 partido por 2 elevado a T partido por T un medio. Si han pasado un periodo de semidesintegración, esto sería N sub 0 partido por 2. Si han pasado 2, 2 al cuadrado. Si han pasado 3, 2 al cubo. Ahora, si ha pasado medio, raíz cuadrada de 2. Porque sería tiempo partido por T un medio. Si ha pasado la mitad, esto sería 2 elevado a un medio. 2 elevado a un medio raíz de 2. Que es lo que nos salía aquí. Raíz de 2, 2 al cuadrado, 2 a la quinta en este caso. Y como si voy para abajo, sería raíz. Podría ser raíz cúbica, raíz cuarta, raíz quinta, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, este era el que era un poquito más rarito de todos.
Nada, cuestiones así básicas y luego ya radiactividad artificial. Bueno, esto es un poco teórico. Pueden poner algo de una reacción y hacer algún cálculo. La cantidad de energía o cantidad de combustible consumido por una central, cosas de estas que hemos hecho. Bueno, unas reacciones de estas, había algunas de estas que hemos hecho. En la fisión del uranio, no sé cuánto, calcular la cantidad de carbón, que no sé qué, no sé cuánto, o la cantidad de combustible nuclear consumido por una central, ¿vale? Fusión nuclear, casi anecdótico, ¿no? Pues en vez de romperse, se funden. Y luego ya de mecánica cuántica, los hechos no explicados, radiación del cuerpo negro, ley de Stefan Boltzmann, la potencia por unidad de superficie o energía por unidad de tiempo-superficie es directamente proporcional a la cuarta potencia de la temperatura. Y esa constante de proporcionalidad es la constante de Stefan Boltzmann. La ley del desplazamiento de Wien, que dice que la longitud de onda correspondiente al máximo de intensidad emitida por un cuerpo negro multiplicado por la temperatura es constante, ¿vale? De tal manera que si la temperatura aumenta, la longitud de onda disminuye. Esto la física clásica no era capaz de explicarlo, cuando cada vez que llegaba aquí se iba para arriba, por eso ocurría la catástrofe del ultravioleta, porque conforme vamos hacia acá nos vamos acercando al ultravioleta. Entonces ahí en el ultravioleta donde la física clásica no daba ni una, y entonces tuvo que llegar Planck a considerar la materia formada por osciladores, no sé cuántos distintos modos de oscilación, y considerar el cuanto la energía básica de un oscilador como H, su constante, por la frecuencia de oscilación. De ahí, esto lo recordaréis, la energía de una onda, ¿vale? De una onda correspondiente. Esto era el tema de Planck. Luego vino el efecto fotoeléctrico, que tenía una serie de curiosidades, como que pues, la emisión es inmediata, que el potencial de frenado no depende de la intensidad de la luz. Ahora, la intensidad de la corriente sí. Es decir, que si yo ilumino con luz más intensa, no voy a conseguir que los electrones tengan más energía. Voy a conseguir más electrones, pero no con más energía. La energía la he conseguido si ilumino con luz de otro color. Hacia luces de colores azules, tal, conseguiré más energía cinética de los electrones y, por tanto, el potencial de frenado tendrá que ser mayor. Que la emisión es prácticamente instantánea, etcétera, etcétera, etcétera. Total, llegó el amigo Einstein y dijo, energía de la onda incidente, como H por la frecuencia, es trabajo de extracción, que puede venir dado como trabajo de extracción, como unidad de energía, julios, o puede venir dado como frecuencia umbral, frecuencia mínima que debe tener una radiación para producir efecto fotoeléctrico, y lo que me sobra se utiliza como para proporcionar a los electrones energía cinética, perdón. ¿Vale? Este fue el amigo Einstein. Y luego, bueno, pues el tema de los espectros, que tampoco podían explicar cómo los espectros que tendrían que ser continuos, sin embargo, no lo eran. Y entonces llegó el amigo Bohr, que dijo, no, es que el momento angular del electrón está cuantizado, mvr es igual a n por h partido por 2pi. A partir de aquí dedujo el valor de la diferencia de energía entre dos líneas, en un salto correspondiente a dos niveles de energía, que coincidía con las rayas del espectro. Lo primero que se detectó, lo primero que se comprobó, esta expresión, Balmer la obtuvo de forma experimental para su serie dentro del espectro de hidrógeno, pero fue la primera porque estaba dentro del visible. Porque hay otra serie en la que N1 es igual a 1, que es la serie de Lyman, pero esa está en el infrarrojo, entonces no la detectaron hasta que no supieron manejar el infrarrojo, tiene menos energía. Y luego la de Passer, Braque de Fund están en el ultravioleta. La única que está en el visible es la de Balmer. Bueno, curiosidad también. Principio de mecánica cuántica, nodalidad onda-corpúsculo, hipótesis de Broglie, todo cuerpo de movimiento tiene una onda asociada cuya longitud de onda viene dada por esta relación. H partido por P, momento cinético. El principio de incertidumbre, no es posible conocer la posición y el momento lineal, o no es posible determinar la energía durante cuánto tiempo. Al final, se puede decir como que no es posible la incertidumbre de dos magnitudes cuya ecuación de dimensiones sea el cuanto de acción de Planck, energía por tiempo, tiene que ser mayor o igual que h partido por 2pi, por 4pi, perdón. Principio de incertidumbre, bueno, principio de complementariedad,
el famoso experimento de las cajas, ese que visteis el vídeo, la ecuación de Rödinger, que ya considera el electrón como una onda, una función de onda. Las soluciones de esta ecuación son los orbitales. Y la gracia es que el cuadrado de esa función representa directamente la probabilidad de encontrar un electrón, y así se definen ya las regiones del espacio, orbitales, etcétera, etcétera, etcétera. Y ejercicios de mecánica cuántica, que los que hemos visto, la mayoría son de de Broglie, de la hipótesis de de Broglie. Y esto por lo que se refiere a esto. Luego ya de relatividad, que es que al final no tenían otro esto, toda la introducción teórica es, vale, pues muy bonito, entre comillas, las transformadas de Lorentz, no sé qué, no sé cuánto. Al final con lo que os tenéis que quedar es con la dilatación del tiempo, la contracción del espacio, la masa relativista. Es decir, con lo que os tenéis que quedar es con esto. T es igual, incremento de T es igual a gamma por incremento de T', donde gamma ya sabéis que es 1 partido por la raíz cuadrada de 1 menos v cuadrado partido por c cuadrado. La longitud es igual, incremento de L es igual a gamma por incremento de L', pero en la masa es al revés. Masa en movimiento es igual a gamma por masa en reposo, es decir, la masa aumenta. El tiempo en valor disminuye, pero eso significa que se dilata el tiempo. La longitud también disminuye, pero la masa aumenta. Y luego la energía relativista. ¿Dónde estaba la energía relativista? ¿Vale? Energía cinética, la energía relativista en movimiento, energía relativista en reposo. Incremento de masa por velocidad al cuadrado. Esa es la energía total. Y con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8. Bueno, mañana no tengo clase. Traeros dudas. Si habéis cogido algún ejercicio de algún sitio y no lo habéis visto o no os ha salido, lo que sea, el lunes resolvemos todo y el martes rematamos la faena, ¿ya?